Sean todos bienvenidos a este foro chat sobre estrategias para afrontar la indisciplina en el aula de clases. Bienvenidos a esta actividad psicoeducativa para el personal docente de nuestra prestigiosa institución, Unidad Educativa Instituto Americano Joseph John Thompson. Quienes habla, Nervis Martínez, psicólogo de la institución. Y hoy en día vamos a hablar de un tema sumamente interesante y que ustedes vieron en su pregrado, pero que hoy hacemos un refuerzo de estos contenidos y que nos va a permitir conocer los orígenes de la personalidad de cada uno de los sujetos. Y además, cómo poder abordarlas como buenos estrategas y gerentes del aula de clases. Para ello nos vamos a ir a la teoría del desarrollo psicosexual de Sigmund Freud. Existen diferentes posturas, pero por ahora nos vamos a enfocar en esta teoría, siendo una de ellas la más aceptada, ya que este personaje emblemático de la historia es el padre de la psiquiatría y de la psicología. Esta teoría manifiesta o sostiene que todo ser humano tiene una pulsión sexual, que es la fuerza motivacional más importante que todo ser humano desarrolla. Freud creía que esta fuerza no era solo la más prevalente para los adultos, sino también en los niños e incluso en los infantes. De manera que éste decidió estudiar el desarrollo psicosexual desde el momento del nacimiento del niño. Es importante destacar que la sexualidad no comprende en exclusiva al coito, sino también incluye aquellas sensaciones placenteras de la piel. Por ejemplo, los bebés, niños y adultos disfrutan de las experiencias táctiles como los besos, caricias y demás. Incluso en los bebés, como el poder tomar el pecho de la madre o el poder defecar u orinar. Según Sigmund Freud, hay 5 etapas psicosexuales. La etapa oral, que va desde los 0 edad hasta 1 año. La etapa anal, desde 1 año a 3 años. La etapa fálica, de 3 a 6 años. La etapa de latencia, entre los 6 y 11 años. Y la etapa genital, de los 11 años en adelante. Por eso, los docentes de todas las etapas deben escuchar este video hasta el final. Según Sigmund Freud, la etapa oral de 0 a 1 año, el foco cognitivo del niño es del placer. Por supuesto, está basado funcionalmente en la boca. ¿Okay? Las actividades favoritas del infante es poder chupar y morder. Después de el añito y hasta unos 3 años aproximadamente, en un desarrollo adecuado, el niño entra en la etapa anal, donde el foco del placer es el ano. El goce surge de retener y expulsar la orina y las heces fecales. Cuando ocurre un problema durante dicha etapa, como por ejemplo la frustración del control de esfínteres, quitando los pañales antes de tiempo, puede formar a un individuo muy retraído o por el contrario, laxo y derrochador. El autor antes referido manifiesta que después de los 3 años y hasta un aproximado 6, el niño entra en la etapa del desarrollo psicosexual fálico, donde el foco del placer se centra en los genitales. Es aquí cuando se inician los primeros actos masturbatorios y una frustración durante este proceso puede desarrollar el famoso complejo de Edipo y el complejo de Electra. Por eso es muy importante que papá enseñe sobre la importancia de los genitales a los varones y las mamás enseñan la importancia de los genitales a las niñas.
Luego de los 6 años hasta aproximadamente 11 años, Freud llama a esta etapa latencia. Durante este periodo, la pulsión sexual se suprime al servicio del aprendizaje, es decir, que no se vincula con los genitales. Aunque la mayoría de los niños sexualmente calmados, cerca de un cuarto de ellos están muy metidos en la no están muy metidos en el tema de la masturbación y en jugar, solamente en el poder expresarse a través del juego, como por ejemplo el jugar a médico. La sexualidad parece reprimida y oculta, y los padres y docentes son los principales en reprimir estas, estos temas que todavía siguen siendo un tabú en la sociedad. Por eso también se llama la etapa de calma relativa. Pero después de los 11 años entran en la etapa psicosexual genital, que es donde representa el surgimiento de la pulsión sexual en la adolescencia. Es aquí donde, entre la edad de los 13 años, 14 años en adelante, es cuando el ser humano comienza a tener una definición sobre su sexualidad. Esta pulsión sexual está dirigida específicamente hacia las relaciones sexuales. Comienza el deseo sexual hacia otras personas. Las personas experimentan con la sexualidad y se reafirman como hombre o mujer, según su propia teoría. Es decir, ya no se identifican por sus genitales, sino por lo que les genera placer. Esta etapa constituye la sexualidad madura. En función al desarrollo adecuado o a las frustraciones que se presenten en estas etapas, se construye el carácter de las personas, según el desarrollo psicosexual de Freud. El carácter es nuestra personalidad. Las experiencias que uno va acumulando a lo largo de la vida contribuyen a forjar su personalidad o carácter como adulto. Según el autor citado, George Boyle, dice que las experiencias traumáticas tienen un efecto especialmente fuerte en la etapa psicosexual. Aquellos traumas asociados con los estadios de desarrollo que pudieron presentarse en alguna de las etapas del ser humano y que todos las pasamos, tendrían mayor consistencia. Ejemplo, un niño que sea obligado a controlar sus esfínteres puede desarrollar se convierte esto en una frustración y en un trauma, lo que generaría un tipo de carácter. Entre ellos podemos hablar la fijación. Provoca que cada problema de una etapa específica sea prolongada considerablemente en nuestro carácter o personalidad. Si una persona presenta algún tipo de dificultad en esta fijación o en cualquiera de las etapas de las tareas asociadas con estas etapas, como por ejemplo el destete, el control de esfínteres o en la búsqueda de la identidad sexual, tenderá a retener ciertos hábitos infantiles o primitivos. El carácter oral pasivo se desarrolla si teniendo 18 meses de edad se encuentra constantemente frustrado en su necesidad de chupar, ya sea porque mamá está incómoda o incluso es muy ruda con el niño y sencillamente quiere destetarlo más rápido. En este caso, puede ocurrir una personalidad de este tipo, tiende a depender mucho de los demás. Usualmente buscan gratificaciones orales, tales como beber, comer, fumar o succionar. El carácter oral agresivo se inicia con la dentición entre los 5 y 8 meses de edad. Es por ello que satisface mucho el morder, como por ejemplo el pezón de mamá o morder a otros niños. Estas etapas, estas personas retienen de por vida un deseo de morder cosas como lápices, chicles, así como a otras personas. Tienden a ser verbalmente agresivos, sarcásticos, irónicos y demás cosas.
Una personalidad anal expulsiva ocurre cuando algunos padres se someten a merced del niño en el entrenamiento del control de esfínteres. Le pide de rodillas que lo haga en el váter. El niño, mientras, es el rey de la casa y él lo sabe. Estas personas tienden a ser sensibleros, desorganizados, demasiado generosos ante una falta. Pueden ser crueles también, destructivos y muy dados al vandalismo y al grafiti. Por otro lado, existe la personalidad anal retentiva. Otros padres son estrictos. Pueden estar compitiendo con los vecinos a ver cuál de los niños controla primero los esfínteres o con los hijos de sus hermanos. Este niño puede perfectamente sufrir de estreñimiento, tratando de controlarse constantemente. Será especialmente pulcro, perfeccionista y dictatorial. En otras palabras, el anal retentivo está atado por todas partes. Por otro lado, se puede desarrollar una personalidad fálica. Si el niño, por ejemplo, es rechazado en demasía por su madre y además amenazado por su padre excesivamente varonil, tendrá posiblemente una sensación muy pobre de autovalía en cuanto a su sexualidad. De manera que si un niño no es rechazado por su madre y más bien es sobreprotegido en sus debilidades por ella, mucho más que su padre pasivo, podría desarrollar una opinión de sí mismo bastante grande, lo que le remitiría mucho sufrimiento al enfrentarse al mundo real y darse cuenta de que los demás no lo quieren como su madre lo hizo y parecer probablemente afeminado. ¿Cuáles son las posibles causas de los problemas de indisciplina? Primero, problemas de conducta producidos por estrategias para captar la atención de los padres y docentes. Los problemas de conducta como consecuencia directa de las emociones negativas que guardan relación con la enseñanza. El fracaso repetido en clase, como no entienden algo, tienden a aburrirse, a sentirse incómodos y pasan a molestar al profesor y a los compañeros. El problema de ello es que el fracaso constante lleva al alumno a tener una opinión negativa sobre sí mismo y afectamos el autoestima. Se deja una sensación de inadaptabilidad e incompetencia y una tendencia a la derrota al enfrentarse a las mismas tareas. Asimismo, una causa son las influencias sociales de alumnos que arrastran a una mala conducta a toda la clase o a gran parte de ella. Todo depende del entorno donde vive el estudiante, no solamente el entorno comunitario, sino el entorno familiar. También una causa son los alumnos que con carácter experimental retan al profesorado para comprobar dónde están los límites de sus advertencias y a la vez comprobar en qué medida las amenazas cumplidas pueden causar algún daño. De manera que una vez que el docente establece un límite, para no llamarlo amenaza, este límite debe ser cumplido a cabalidad. Otra causa son los problemas relacionados con el desarrollo cognitivo del alumno. No todos los niños están desarrollados cognitivamente completamente. Eso les impide seguir la acción formativa del profesorado. Y es este quien tiene que darse cuenta de las habilidades cognitivas que tienen sus estudiantes para establecer estrategias óptimas que se adecúen a su estilo de aprendizaje. Hay que dar lugar en algunos casos a estos problemas de conducta y que si yo no estoy estableciendo una estrategia que se adecue al nivel cognitivo de estos estudiantes, puedo generar frustración y por ende indisciplina de los estudiantes. Otra posible causa son los problemas afectivos, los que están asociados a las emociones y la personalidad. Esto puede influir notablemente en la conducta de la clase. Es decir, si ha tenido problemas con los padres, con otros compañeros, amistades, familiares, y aquí influyen factores sociales y políticos como la situación económica, la migración de padres, familiares, entre otros. Otro es la extraversión y la intraversión. Los alumnos extrovertidos preferirán un entorno que ofrezca múltiples relaciones y actividades sociales. Esto ocurre mucho en la etapa de los estudiantes de educación media general.
Nuestros estudiantes generalmente van a querer hacer actividades que permitan relacionarse socialmente. El impedirlo representa una frustración y por ende una actitud de rechazo, que si tienen una personalidad anal agresiva, pudieran entonces tener una actitud indisciplinada dentro del aula y una actitud agresiva con los docentes o los docentes. Por el contrario, el estudiante introvertido se sentirá incómodo en una atmósfera de trabajo muy rica y activa. Esta situación dentro del aula puede provocar problemas de conducta también. Otra causa es la inestabilidad emocional. Pues los alumnos inestables plantean problemas típicos de inadaptación personal. Son inquietos, suspicaces y reservados. Además, el estilo cognitivo. Hay que saber cómo aprenden nuestros estudiantes. Hay estudiantes que aprenden jugando, otros que aprenden leyendo, otros que aprenden observando y otros construyendo. De manera que se deben conocer todos estos estilos de aprendizaje para poder establecer estrategias óptimas para el desarrollo de una calidad educativa. Y por último, una de las causas son los alumnos con dificultades especiales. Es importante conocer las dificultades que algunos de nuestros estudiantes presentan para poder darle atención psicopedagógica adecuada con la compañía del Departamento de Orientación. Ahora leamos algunas estrategias para afrontar la disciplina en el aula. Y luego de leerlas, veremos un video sobre disciplina positiva. Luego de ello, deja tus comentarios, debatamos sobre este interesante y extenso tema y aprendamos en colectivo. Somos Thomson.